Queremos determinar el antiderivativo de x al 5 grados con respecto a x o queremos evaluar este integral indefinido, lo que significa que determinamos la función o familia de funciones que tiene un derivado de x al quinto. Echemos un vistazo a esta nota aquí abajo solo por un momento. Aquí hay alguna bonita revisión de algunos vocabulario, pero la idea principal aquí es evaluar un integral indefinido o determinar un antiderivativo para f de x. Queremos determinar la función de que si encontramos el derivado de esta función, sería igual a la integrand. Así que el derivado de f de x más c es nuestro antiderivativo, y su derivado es igual a f de x, o la integranda. Y como tenemos fórmulas para determinar derivados de funciones, ahora tendremos un conjunto de fórmulas para encontrar antiderivativos. El primero es la regla de poder de la integración dada aquí. La antiderivativa de x a la nth con respecto a x es igual a x a la potencia n más 1 dividida por n más 1 más una constante c. Desde que una derivada de una constante es 0, este plus c representa cualquier posible constante. Esa es la razón por la cual cuando encontramos un antiderivativo, en realidad estamos encontrando una familia de funciones porque podría ser cualquier constante. Para encontrar el antiderivativo de x al quinto, necesitamos reconocer que n igual 5. Aplicando nuestra fórmula, nuestro antiderivativo sería x al sexto n más 1 dividido por 6, que también es n más 1 más cualquier constante c. Si queremos podríamos escribir esto como 1 sexto, x al sexto más c. Y otra vez la idea principal aquí es que si diferenciamos esta función o familia de funciones, debemos obtener x al quinto. Así que vamos adelante y verifique eso. Entonces, el derivado de un sexto x al sexto más c sería una sexta veces la derivada de x a la sexta, que sería 6x a la quinta, y la derivada de la constante sería 0. Así que aviso si ponemos este 6 1, esto se simplifica de forma excelente y quedamos con x al 5, que verifica que encontramos el antiderivativo correctamente. Deje mirar otro ejemplo. Para determinar el antiderivativo de 3 con respecto a x, queremos funcionar o la familia de funciones que tiene un derivado de 3. Hay una fórmula especial aquí, lo que nos dice que el integral indefinido o el antiderivativo de k con respecto a x es igual a kx más c. Aplicando esta fórmula el antiderivativo de 3 con respecto a x sería 3x más c. También podríamos usar la regla de energía para encontrar este antiderivativo. Podemos pensar en esto como el integral indefinido de 3x al 0 con respecto a x a lo igual 1, así que esto es igual a 3, pero ahora podemos aplicar la regla de energía, como hicimos en la diapositiva anterior si queremos. Así que añadiremos 1 al exponente en x y luego dividir por ese nuevo exponente. Entonces, tenemos 3x para el 0 más 1 sería 1, dividido por 1 más una constante. Esto todavía sería 3x más c, y este es bonito fácil de verificar. Para ver el derivado de 3x más c, sería igual a 3, que verifica nuestro antiderivativo. Echaremos un vistazo a varios ejemplos más de antiderivativo en el siguiente video. Espero que esto fue útil.